¿Podría un virus aislado que alcanza tasas de mortalidad aterradoras desatar la próxima gran pandemia global desde el encierro de un lujoso crucero? Es la pregunta que todos se hacen ahora mismo. Exacto. Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre brotes inusuales y los verdaderos riesgos globales. Así es. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Para que no se pierdan ningún detalle de nuestras exploraciones. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola a quienes nos escuchan. Y sí, hoy tenemos una inmersión que es fundamental dada la coyuntura. Totalmente. Porque, a ver, en las últimas semanas hemos visto titulares que parecen sacados directamente de marzo del 2020. Sí, titulares que gritan brote mortal o amenaza silenciosa en alta mar. Y la memoria colectiva salta inmediatamente al pánico, claro. Por eso el objetivo de nuestra exploración exhaustiva de los datos de hoy es separar el miedo mediático de la evidencia científica dura. Vamos a hablar del hantavirus. Que no es un virus nuevo, ojo. Exacto. Y vamos a ver sus diferencias fundamentales con el COVID-19 y las probabilidades reales que tiene de convertirse en una pandemia global. Claro, porque para combatir el pánico necesitamos cifras concretas. El hantavirus, digamos para dar un poco de contexto básico a la audiencia, es una zoonosis. O sea, que viene de los animales. Exactamente. Proviene originalmente de roedores silvestres. Y la transmisión clásica es casi siempre por un accidente ambiental. ¿A qué te refieres con accidente ambiental? Pues imagina a alguien que entra a limpiar un granero que lleva cerrado meses. Barre el piso, levanta polvo que contiene partículas de orina o heces secas de un roedor infectado. Ah, y lo inhala directamente. Así es, lo inhala y se contagia. Es una transmisión por fluidos y aerosoles de roedores, muy distinto a la transmisión masiva respiratoria de humano a humano que vimos con el SARS-CoV-2. Pero claro, cuando la gente lee sobre un brote en medio del océano, en un crucero súper lujoso, pues es inevitable que suenen todas las alarmas, ¿no? Porque no hay graneros ni bosques en medio del Atlántico Sur. Totalmente válido, y por eso los datos del caso reciente son tan importantes. Y para entender eso, tenemos que sumergirnos en los registros del MV Ondius. Este es el caso de estudio que encendió toda esta mecha recientemente. Un buque de expedición neerlandés, sí. Exacto. Según los datos navales, zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril de 2026. Un viaje que no es cualquier viaje, ¿eh? Para nada. Un viaje a la Antártida y al Atlántico Sur con camarotes que costaban entre 14,000 y 22,000 euros. ¡Wow! O sea, un entorno extremadamente exclusivo, pero biológicamente hablando, un ecosistema cerrado. Una placa de Petri flotante, básicamente. Exacto. Y las cifras que empezaron a llegar en mayo, pues sacudieron a las autoridades sanitarias. Sí, porque para el 6 de mayo se reportaron 8 casos relacionados con este crucero, 5 confirmados por laboratorio y 3 sospechosos. Y el dato crítico ahí es la mortalidad. Y la cronología, cuando revisas los expedientes, es bastante desgarradora. Sí, la velocidad con la que ocurrió todo. Empezó con un pasajero neerlandés de 70 años. Presentó síntomas el 6 de abril y falleció a bordo el 11 de abril. Apenas 5 días después. Así es. Y su viuda, que desembarcó en la isla de Santa Elena con el cuerpo de su esposo, luego viajó a Sudáfrica. Ella falleció el 26 de abril justo después de que la tuvieran que bajar de emergencia de un vuelo comercial en Johannesburgo. Sí, y luego está el tercer caso fatal. Una pasajera alemana que murió a bordo el 2 de mayo. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque la primera imagen que se te viene a la mente al escuchar esto en un barco cerrado es el famoso crucero Diamond Princess al inicio de la pandemia en 2020. Claro, el aire acondicionado repartiendo el virus por todas las cabinas. Sí. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿estamos ante ese mismo escenario? Pues lo fascinante aquí es que los datos de la Organización Mundial de la Salud y los institutos genómicos nos dicen que no. Definitivamente no. O sea, nada que ver con el aire acondicionado. Nada que ver. Porque cuando los investigadores lograron secuenciar el virus de estos pacientes, descubrieron que se trata de la cepa Andes. La cepa Andes del hantavirus. Exacto.
Y lo crucial de la cepa Andes es que es la única variante de hantavirus conocida en el mundo que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona. Ok, eso suena a que sí podría ser una pandemia si se transmite entre personas. Podría parecerlo, pero Aquí es donde se pone realmente interesante. sí, porque la mecánica de transmisión es radicalmente diferente a la del COVID. El hantavirus cepa Andes requiere un contacto sumamente íntimo y prolongado. O sea que no te contagias por cruzarte con alguien en el pasillo del barco. Para nada. Hablamos de cuidadores directos que asisten a un enfermo grave sin equipo de protección, intercambio de fluidos o parejas que comparten la misma cama durante días. O sea, la analogía sería el hantavirus es como un francotirador muy letal pero con poquísima munición. Me encanta esa analogía, sí. Tiene que acercarse mucho y dispara una vez. Mientras que el COVID-19 era, digamos, un ejército disparando al aire en todas direcciones. Exactamente. Una letalidad individual menor, pero una transmisibilidad explosiva que alcanzaba a millones. Y esto lo respaldan completamente las cifras globales de la OMS. Anualmente ocurren entre 10.000 y más de 100.000 infecciones de hantavirus a nivel mundial. Son bastantes casos, la verdad. Sí, pero fíjate cómo varía la letalidad dependiendo de la geografía. En Europa y en Asia, por ejemplo, los hantavirus causan algo llamado fiebre hemorrágica con síndrome renal. Que suena terrible, por cierto. Suena grave, y lo es, pero la tasa de letalidad se mantiene por debajo del 1 al 15% más o menos. Ok, sigue siendo alto, pero no es el 50% que se menciona a veces. Claro, pero si miramos los datos de las Américas, el panorama cambia. Aquí las cepas, incluyendo la Andes, causan lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Sus siglas en inglés son HCPS, si no me equivoco. Así es. Y aquí es donde vemos esas tasas de letalidad que pueden llegar hasta el 50%. La mitad de los infectados, wow. Porque el colapso respiratorio es masivo y repentino. Pero a pesar de esa agresividad, la propia doctora Maria Van Kerkhove, de la OMS, salió a calmar las aguas respecto a este crucero. Sí, sus declaraciones fueron súper claras. Ella dijo, y cito, «Esto no es el próximo COVID. No anticipamos una gran epidemia». Y fin de la cita. Y tiene sentido biológico. Porque a diferencia de los virus respiratorios donde la gente sigue yendo al trabajo con un poco de tos y contagiando a todos, el hantavirus te incapacita muy rápido. O sea, los síntomas te tiran a la cama. Exacto. Además de lo respiratorio, presenta síntomas digestivos súper severos desde el principio. Fiebre altísima, dolor muscular. Entonces el paciente no está deambulando por un centro comercial. Claro, se queda aislado por su propia enfermedad. Esto plantea una pregunta importante, sin embargo. A ver. Si el paciente está tan grave, ¿cómo es que hay casos de transmisión internacional como el de la viuda que voló a Sudáfrica? Ah, claro, por el periodo de incubación. Exacto. La incubación del hantavirus es lentísima. Puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas. Semanas donde la persona tiene el virus pero no muestra síntomas. Así es. Y eso, epidemiológicamente hablando, es una pesadilla logística. ¿Cómo rastreas los contactos de alguien semanas después del hecho? Bueno, los datos nos muestran que sí se puede. El esfuerzo que hizo Sudáfrica con este caso del crucero es, impresionante. Sí, los reportes indican que localizaron a 42 de los 62 contactos estrechos. 42 personas identificadas y evaluadas en distintos puntos tras un vuelo internacional. Y eso fue clave para asegurar que no hubiera más cadenas de transmisión secundarias. Totalmente. Aunque, volviendo al barco por un segundo, los registros muestran que la logística médica no estuvo exenta de, digamos, tensiones. Sí, el asunto político en España. Exacto. Según los documentos, el crucero buscaba atracar en las Islas Canarias para evacuar a los pacientes graves. Que necesitaban soporte vital avanzado urgente, claro. Así es. Pero el presidente de Canarias se opuso inicialmente a recibir el crucero por el riesgo sanitario local, mientras que el gobierno central de Madrid, que es quien tiene la autoridad portuaria, finalmente autorizó el desembarco. Fue un choque de jurisdicciones bastante clásico en estas emergencias de salud global. Sí, nosotros solo reportamos cómo esa disputa burocrática añadió una capa de complejidad a una situación que ya era de vida o muerte para los pacientes a bordo. Pero bueno, si la incubación está larga y el virus se mueve con los pasajeros, ¿cómo sabemos con certeza que realmente podemos contener un brote si empieza a contagiarse entre humanos? Para responder a eso tenemos que viajar a los datos del pasado, específicamente a Argentina a finales de 2018. El famoso brote de Puyén. Exacto, en la provincia de Chubut.
Un pueblo pequeño donde las cifras oficiales reportaron 34 casos y 11 fallecidos. Es una barbaridad para una población de ese tamaño. Sí, y lo que hizo el Instituto Malbrán de Argentina ahí fue un hito científico. Usaron secuenciación de nueva generación, o NGC por sus siglas en inglés. O sea, leyeron el código genético completo del virus de cada paciente. Exactamente. ¿Y qué encontraron? Un 99,9% de identidad genética entre los virus de todos los infectados. ¡Wow! Eso es prácticamente una copia exacta. Claro, y ese porcentaje tan alto confirmó sin lugar a dudas el contagio de persona a persona. Porque si todos se hubieran infectado del bosque, de distintos ratones, los virus tendrían más variaciones. Habría mutaciones distintas, claro. Así es. Aquí trazaron todo hasta un paciente cero, un hombre que recolectaba hongos silvestres, se contagió en la naturaleza y luego asistió a un evento social. Y ahí empezó la cadena. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lograron detenerlo en Epuyén si la letalidad era tan alta? Con una estrategia fascinante llamada aislamiento respiratorio selectivo. Las siglas son ARS. Aislamiento selectivo, o sea, ¿no encerraron a todo el país? No, solo a los contactos directos. Inicialmente por 30 días. Claro, por el periodo de incubación que comentábamos. Pero fíjate en este dato, lo tuvieron que extender a 45 días porque notaron que algunos casos tardaban más en manifestarse. 45 días en cuarentena estricta. Sí, aplicaron esto a 142 personas en la región. Y fue un éxito rotundo, ¿no? Rompieron la cadena de transmisión por completo. No hubo más contagios fuera de ese cerco, lo que demuestra empíricamente que estas medidas sí funcionan y evitan que esto se vuelva una epidemia nacional. Y creo que si conectamos esto con el panorama general, cobra muchísimo sentido un estudio súper revelador que se publicó hace poco. Ah, ¿te refieres al de la revista Travel Medicine and Infectious Disease de 2024? Exactamente. El estudio de la red Baselate, donde encuestaron a 187 expertos de 57 países. Básicamente los epidemiólogos y virólogos más importantes del mundo evaluando, pues, qué patógenos podrían causar la próxima pandemia. Así es. Y si te dejas llevar por las noticias, pensarías que un virus con 50% de letalidad como el hantavirus estaría en el primer lugar de la lista de pánico. Lógico, ¿no? Suena a la amenaza perfecta. Pues no. El 79% de los expertos puso a los virus de la influenza, la gripe, en el primerísimo lugar, Claro, porque muta rápido y se transmita por el aire. seguidos por la famosa enfermedad X, que es este concepto de un patógeno desconocido aún. Y en tercer lugar, el SARS-CoV-2. ¿Y dónde quedó nuestro francotirador letal, el hantavirus? Quedó relegado al 10º puesto. Solo un 8% de los expertos votó por él como una amenaza pandémica principal. 10º lugar, o sea, los expertos globales le temen muchísimo más a los virus respiratorios de fácil transmisión que a un virus de contacto estrecho, por más letal que sea. Totalmente. Porque desde una perspectiva de salud pública poblacional, el riesgo es matemático. Es la transmisibilidad lo que desata una pandemia, no solo la letalidad del individuo. Bueno, recordatorio para todos los que siguen este análisis. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn, donde compartimos las fuentes exactas y gráficos que usamos hoy. Especialmente el enlace a ese estudio de Basellerate que está buenísimo. Sí, vale mucho la pena revisarlo, porque al final del día creo que reflexionar sobre todo esto nos sirve para ver cómo los datos actúan como el mejor antídoto contra el pánico. Exacto. O sea, ves la noticia de virus mortal en un crucero y te imaginas el fin del mundo. Pero cuando ves las cifras, la ciencia lo tiene bastante mapeado. Entendemos que no estamos en marzo de 2020 otra vez, afortunadamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiéndolo en 3 puntos clave para la audiencia. A ver, Primero, el hantavirus cepa Andes tiene una letalidad altísima, que llega al 50%. Sí, pero su transmisión humana es extremadamente baja porque exige contacto íntimo y prolongado. muy diferente a un virus respiratorio. Exacto. Segundo punto, el brote del crucero Ondius, con sus 5 casos confirmados y 3 muertes, es una tragedia innegable, pero es un clúster aislado. La OMS ha descartado de forma categórica que esto sea el inicio de una pandemia. Porque se puede
contener con rastreo y aislamiento, como vimos en Argentina. Así es. Y tercer punto, los mayores expertos mundiales en infectología clasifican al hantavirus muy por debajo de las verdaderas amenazas como la influenza en su ranking de riesgo pandémico. Son datos que nos deberían dar mucha tranquilidad. Pero yo quiero dejar una última idea en la mesa. Un pensamiento que me parece fascinante, desde el mundo científico. Adelante, te escucho. Resulta que científicos del Reino Unido, de Estados Unidos y de Sudáfrica ya llevan 2 años desarrollando una vacuna específica contra el hantavirus. Ah, ¿en serio? ¿Ya hay ensayos en camino? Sí, y calculan tenerla lista en unos 3 a 5 años. Y la reflexión es, si la ciencia global se moviliza a esta velocidad, invirtiendo millones para neutralizar un virus que ocupa apenas el 10º lugar en riesgo pandémico, Wow, claro. ¿qué otras amenazas invisibles están siendo neutralizadas en los laboratorios del mundo en este preciso instante, mucho antes de que siquiera escuchemos sus nombres en las noticias? Es una perspectiva súper esperanzadora. Esa red de seguridad invisible de la que nunca nos enteramos porque simplemente funciona. Así es, la ciencia preventiva haciendo su trabajo en silencio. Pues me parece un gran cierre. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.